déjame rescatar una declaración que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es muy cabrona. En la mañanera en Veracruz, a la hora de señalar al dueño del periódico El Financiero, el señor Arroyo, que tiene intereses en las cárceles, como ya lo ha venido exhibiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Habló de una cárcel en particular y mencionó el presidente a este personaje, y solo tal vez por eso, entender las coberturas de El Financiero, los golpes desde las opiniones, las columnas del Financiero. Ahí se la dejo de tarea. Vea y escuche lo que dijo el presidente en la mañanera y lo platicamos con el maestro Ricardo Sevilla, quien ya también está listo para hablar sin censura. El almirante secretario de Marina daba a conocer el tema de cómo están los penales en Veracruz y llamó la atención en la gráfica el caso de Pacho Viejo, el penal que está en Coatepec, que está saturado y que además entiendo que ya tiene una relación custodio reo ya muy elevado, ¿no? Ya crítico. En Papantla, en la comunidad Gildardo Muñoz, se había construido un penal de super máxima seguridad y entiendo que había un litigio, no sé en qué estatus se mantenga ese problema, si sigue el conflicto legal, si el gobierno ya tomará en algún momento pues la administración de este penal de máxima seguridad. Sí, hoy tratamos el tema, porque de acuerdo al informe del almirante Ojeda, de 17 penales, 7 tienen sobrepoblación. Aquí está. ¿A esto te refieres, verdad? Sí, y ahí está, por ejemplo, el punto rojo. Ese es el caso de perdón, ese es Coatzacoalcos, pero vaya, sí hablábamos de Coatepec, sí, no, sí. Es el cuadro rojo, Sí. 1143, ese es el caso de Pacho Viejo, y eso fue, vaya, motivo de la pregunta para el caso del, qué es lo que pasa con el penal de Gildardo Muñoz, que pues se construyó desde los tiempos de Calderón. Sí, me gustaría que Rosa Isela les explicara. Hoy se dio la instrucción de resolver esto. De ahí la importancia de las reuniones de seguridad de todos los días, porque se previene antes de que surjan motines, porque si hay sobrepoblación, ¿sí?, hay más posibilidades de un motín y de que haya enfrentamientos, pérdida de vidas humanas. Entonces, de lo que vimos en general en Veracruz, esto, así como te llamó la atención a ti, nos llamó la atención a nosotros, y ya se dio la instrucción de que la secretaria de Seguridad y el gobernador se van a poner de acuerdo para resolver. Son 2 penales federales que están en procesos de terminarse, y uno es precisamente el de Papantla, que se entregó el contrato, ya ni quiero decir a quién, porque es el dueño de un medio de información. El propietario de un medio de comunicación es propietario del penal. Sí, sí, es que así era antes. Sí, por eso es que están enojados ahora. El dueño del periódico El Financiero. ¡Bolas! Pues qué declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Negocio redondo para don Manuel Arroyo, el jefe de Raimundo Rivapalacio. Por cierto, Manuel Arroyo, socio del exdirector del CISEN. Ah, cabrón. No, pues con razón.
yo pensé que el mal pensado era yo. Ahora entiendo por qué los madrazos desde las páginas del Financiero contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque se les acabaron los privilegios. Son de los damnificados de los privilegios, aunque todavía sigan haciendo iba a decir tranza, pero luego se van a enojar más. Sigan haciendo negocios redondos. Y para hablar de este y otros temas, saludo al maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, escritor, columnista del diario Basta y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días. Buenos días, querido Vicente, público memorioso, estoy muy bien, muchas gracias. Espero que tú también. Y vaya, en efecto, revelación que ha hecho hoy durante su conferencia mañanera el presidente López Obrador, ya lo acabamos de escuchar, el jefe del Ejecutivo ha dicho frente a periodistas nacionales y veracruzanos que el ceferezo de Papantla ha sido un negocio redondo para el dueño del periódico El Financiero. El presidente, que es un jefe de Estado y busca la concordia y no el enfrentamiento, se reservó el nombre del empresario que es propietario del Financiero. Pero nosotros somos periodistas, querido Vicente, y nos gusta hablar, y la gente lo sabe, siempre con datos duros, y por eso le vamos a dar santo y seña de quién es este tipo. Este personaje se llama, como ya bien dijiste, Manuel Arroyo, y en esa empresa tuvo como socio nada más y nada menos que a un sujeto llamado Jaime Domingo López Buitrón, exdirector del CISEN. Y le digo más, público memorioso, en 2018 la empresa de Manuel Arroyo, el dueño del Financiero, en efecto el jefe de Raimundo Riva Palacio, recibió 1,600 millones de pesos de la empresa Servicios, Infraestructura y Tecnología Papantla, que curiosamente fue constituida ese mismo año. El contrato, como suelen ser estos contratos, usted ya lo sabe, por adjudicación directa, fue para la construcción y operación del penal de máxima seguridad de Papantla, que estaba inconcluso, que sigue inconcluso desde 2012. Es decir, tiene 20 años construyéndose ese penal y nada más no se termina. Ahora, investigaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de este sexenio informaron en su momento que dicha empresa de seguridad privada, Papantla, opera sin ingresos y sin nómina. Eso es gravísimo, pero sus gastos son por miles de millones de pesos, lo cual llamó precisamente la atención de Hacienda. En el Consejo de Administración de Papantla aparece este personaje que le digo, Jaime Domingo López Buitrón, que es el director, exdirector del CISEN, que usted lo sabe, en los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón, pues fue un órgano que solo se usó para perseguir, para amedrentar y para espiar a opositores políticos, a líderes sociales y por supuesto a periodistas. Y le digo más, Jaime Domingo López Buitrón actualmente, en este momento, es el presidente de la Comisión de Seguridad del Consejo Coordinador Empresarial, ese club de Toby, ese club de la gente más rica. Ahora, por si fuera poco, este sujeto, socio de Manuel Arroyo, también es propietario de otra empresa llamada LRB Estrategia e Inteligencia, que recibió dinero de varias dependencias del gobierno en épocas de Enrique Peña Nieto, como Pemex e Infonavit, y en la que, como suelen hacer los nepotistas, aparece también como socio su familiar Juan Martín López Buitrón. Por otra parte, Comtelsat, usted ya sabe porque lo hemos presentado aquí en investigaciones especiales, la empresa del dueño del Financiero recibió 661 millones de pesos de parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz para la instalación de cámaras de seguridad, de las cuales, por cierto, hubo quejas porque no funcionaban. Desde luego, Manuel Arroyo, el jefe de Raimundo Riva Palacio, también hizo negocios en el gobierno de Peña Nieto con otras instituciones, mediante contratos con la Secretaría de Gobernación, que para que la gente no los conociera, fueron clasificados disque como de seguridad nacional. Y todos se firmaron
los 5 años de gestión de Miguel Ángel Osorio Chong. Usted ya sabe cómo se las gastaban. Le pongo un ejemplo. Comtelsat recibió un contrato plurianual de 2017 a 2020 por más de 539 millones de pesos de parte del órgano administrativo desconcentrado, Previsión y Readaptación Social, para brindar disque también servicio integral de voz, datos y video en oficinas centrales. De acuerdo con las autoridades, debió asignarse mediante licitación pública nacional, pero ya sabe usted cómo se las gastaba Miguel Ángel Osorio Chong en la Secretaría de Gobernación, a quien, por cierto, el periódico Excelsior le da un trato especial, pues violentó la ley y lo adjudicó de manera directa bajo el supuesto de seguridad nacional, justificándolo en el artículo 41, fracción cuarta. Pero ¿sabe qué? Eso es lo preocupante, que aunque esto se sepa y los columnistas del periódico Financiero también lo sepan, hayan callado. Porque eso, no nos hagamos los mensos ni los desentendidos, lo sabe muy bien el director de ese periódico, Enrique Quintana. Y eso lo sabe también Darío Celis, que tanto se jacta de saber todo acerca del mundo de negocios. Yo me pregunto, y le pregunto a usted, ¿por qué Lourdes Mendoza, quien también escribe en ese periódico, jamás ha hablado sobre el tema? ¿No sería mejor darle a conocer esta información a la gente que estar amenazando periodistas como lo hace Lourdes? A mí me encantaría, por ejemplo, saber la postura de otros columnistas de ese periódico, como Pablo Iriart, que como usted sabe perfectamente, es un odiador rotundo y recalcitrante de López Obrador. Debo confesarle que yo jamás he leído un análisis de Juan Ignacio Zavala, el cuñado de Felipe Calderón, columnista del Financiero, desmenuzando los negocios turbios de Manuel Arroyo. Hoy mismo, día, la mano derecha de Enrique Krause, Fernando García Ramírez, acaba de publicar en Letras Libres una reseña laudatoria sobre un libro mediocre de Macario Esquetino. Ambos personajes son columnistas del Financiero y empleados del corruptísimo Manuel Arroyo. Pero ¿sabe usted cuándo van a escribir sobre las tranzas de su jefe? Nunca. Y no lo van a hacer porque el periodismo y la información importante les vale a estos personajes un cacahuate. Lo que a ellos les importa, querido Vicente, público memorioso, es quedar bien con su jefe, que es el que les paga, es el que los mantiene, o como dirías tú, querido Vicente, es la mano que les da de tragar. Pues esto es importante que lo sepa la ciudadanía, el mexicano de a pie, la gente que nos ve y nos escucha sin censura. Y qué bueno que el presidente se animó a destaparlo, porque cuando nosotros decimos a manera de broma que somos muy mal pensados, cuando tú sacas los datos duros, hay cosas que a lo mejor no se llegan a entender en su magnitud. Ojalá que la gente revisara la cobertura que hace el Financiero todos los días, que entendiera cómo es todos estos personajes que ha señalado, que son columnistas del Financiero, golpetean al presidente y no es gratis. O sea, hay razones, pues son los damnificados de los privilegios. Y es como un ejemplo, salvo que tú me digas otra cosa, maestro, este caso del periódico El Financiero, de cómo un medio se convierte en un arma, un arma política, ¿no? Solamente así lo entiendo, todo negocio del dueño del periódico El Financiero y mantener el periódico golpeteando a conveniencia o para defender intereses, en fin, más claro ni el agua, para mí. Por supuesto, querido Vicente, es un arma de desinformación y ellos lo saben muy bien. El periódico del Financiero, cuando fue comprado por Manuel Arroyo, antes de eso tenía una oferta opinativa muy interesante, tenía incluso un suplemento muy eficaz, muy hermoso incluso, se llevaban a cabo ahí reseñas sobre libros, propuestas culturales muy importantes, el medio literario quizá en el Financiero era el único que no estaba pervertido, pero después de la compra de Manuel Arroyo,
pues vinieron todos estos personajes, los empezaron a fichar, a contratar, a Raimundo Riva Palacio, a Salvador Camarena, a Pablo Iriart, colocaron de nueva cuenta a Enrique Quintana, que se había ido a las filas de Reforma, en fin, todos estos personajes que si tú revisas y la gente revisa el directorio, nos vamos a dar cuenta que son los golpistas de la Cuarta Transformación, son casi exclusivamente puros personajes que se dedican a lanzar estos dardos pestíferos, y ahora ya lo sabemos, si ahora están atacando a su jefa Manuel Arroyo, ellos van a ver de inmediato la comparecencia del presidente López Obrador allá en Veracruz y van a decir, pues bueno, a lo mejor no nos lo pide Manuel Arroyo, que está usted viendo ahora mismo en su pantalla, a lo mejor no lo pide, pero nosotros con tal de congraciarnos con él, con tal de que nos siga dando chamba, con tal de que nos siga pagando buenos sueldos, pues nos vamos a ir a la yugular de López Obrador. Entonces, Enrique Quintana y Manuel Arroyo hicieron una especie de pacto para que empezaran a reclutar a todos estos personajes. Ahí están también los hijos de Enrique Krause, ahí está Daniel Krause en ese periódico, y de cuando en cuando ahí ha publicado también Isabel Turrent, ahí está el cuñado, insisto, de Felipe Calderón. Entonces, esto no nos asombra y lo sabíamos muy bien, querido Vicente, y yo coincido contigo, los medios de comunicación, ese tipo de medios de comunicación se convirtieron en un arma pues letal para la conciencia del pueblo de México, porque los han utilizado única y exclusivamente para defender a sus grupos políticos, a sus grupos empresariales, y pues bueno, hay estos dardos pestíferos que no tienen investigaciones. Yo no recuerdo una sola investigación del periódico El Financiero, se dicen muy importantes, tienen una asociación con Bloomberg, pero no hay más que opiniones, más que análisis, y todos los análisis van a dar al mismo camino, en contra de López Obrador. Oye, maestro, tú sabes lo que aprecio, lo que hacemos juntos, ¿no? Las travesuras que hacemos, las investigaciones que nos presentas, el estar compartiendo el proyecto, lo que se viene. Pero ya el colmo de los colmos es que hoy se destapa en redes sociales un secreto que yo no quería compartir, pero es importante. Te voy a pedir tu opinión porque alguien como tú, un maestro, tiene que darme su opinión. Estoy muy conmovido porque Pedro Ferriz Híjar acaba de destapar que casi estoy enamorado de él. ¿Saben por qué me envidia Vicente Serrano? Soy todo lo que desea en la vida: inteligente, conocido, respetado, honesto. En realidad quiere ser yo. Estos están muy locos, ¿no? Ahora resulta que nosotros queremos ser como ellos. Pero le faltó a su inteligente, conocido, respetado, honesto, chayotero, golpeador, mercenario, golpista y hasta creyente de extraterrestres y de la magia negra y las... ¿Qué cosas, Ricardo? A ver, Ricardo, tú no eres nuevo, no eres novato, tienes larga trayectoria en los medios. ¿Te había tocado ver cosas así en tu larga carrera? Porque has pasado por diferentes medios. ¿La neta te había tocado ver esto? Fíjate, querido Vicente, que no me había tocado verlos, honestamente, y yo veo ahí un asunto absolutamente delirante, y bueno, a lo mejor te está tirando ahí el can este personaje, porque a mí no se me hace tampoco, no se me hace. Es que dicen que de tal palo tal astilla, o de hijo de tigre pintito. Ayer me burlaba, el presidente se burló también de Pedro Ferriz de Con por las mamarrachadas estas de que se practica la magia negra en Palacio Nacional. Es más, ayer que me tocó ver de pasada a Jesús Ramírez Cuevas, también nos carcajeábamos de eso. Y ahora su hijo con... No. Y luego Lourdes Mendoza amenazando a Eduardo Esquivel Ancona. Y luego, y una tras otra, caso tras caso.
carambas, estamos ante un momento histórico, Ricardo, para mal, tristemente, en este negocio en nuestro país, ¿no? Al contrario, querido Vicente, al contrario, diciendo en esta ocasión de ti, estamos en un momento histórico muy bueno, no para los periodistas independientes que habitamos este ecosistema, sino para la gente, porque está viendo ya de cuerpo entero cuáles son los argumentos de estos personajes y se está dando cuenta ahora con datos duros que esta gente nunca supo absolutamente nada de periodismo, que sus análisis siempre fueron sesgados y mirando a las clientelas. Me parece que es un momento histórico muy, muy relevante porque los periodistas, las periodistas independientes están desbancando a estos saurios del periodismo, a estos saurios del análisis derechoso, y vienen con mucho empuje los medios de comunicación corporativos, los medios de comunicación, perdón, independientes, y estos personajes pues han quedado ya boqueando. Tenemos a este sujeto, Pedro Ferriz de Con, y toda su familia que ya creen en extraterrestres, que ya creen en brujería, que ya están imaginando que tú estás enamorado, en fin, todas estas tonterías, decía el presidente López Obrador, que mueven a risa, pero la verdad es que están bien sonsos, ya mira, Oye, debatir con ellos, pero no, te conozco, te conozco y esa risita es la que calienta, es la que calienta. Oye, maestro, y otro ejemplo, para que me des tu opinión del personaje y del blanco de lo que publica. Beatriz Pajés habla del pacto Monreal-Krill. Ahí sí que no lo echemos en saco roto, porque resulta que Beatriz Pajés es muy cercana a Claudio X González, es priista, y dice que hay un pacto entre Monreal y Krill en momentos en que Ricardo Monreal dice que no se va de Morena, y dice Beatriz Pajés: Ricardo Monreal provocó en Palacio Nacional un sismo político, deslizó que buscará ser el candidato de la oposición a la presidencia de la República. Él y Santiago Krill anunciaron un acuerdo para el diálogo y la reconciliación nacional. No sé si Ricardo Monreal, con su aclaración de ayer, le tumba la nota a Beatriz Pajés, o si por ahí merecería Beatriz Pajés que le creyéramos un poquito sobre el caso Monreal. Es que ni a cuál irle, mi querido Ricardo. Por supuesto que hay que creerle a Beatriz Pajés, porque si leemos la columna con detenimiento, vamos a darnos cuenta de que en lugar de ayudarlo, lo está afectando, porque le está diciendo que es un priista, un personaje que es como una suerte de caballo de Troya, y ella intenta a toda costa que Ricardo Monreal regrese a las filas del PRI, y dice, este personaje es el más representativo del priismo tradicional. Así lo dice ella, la propia Beatriz Pajés, en Siempre. Dice, piensa, siente, calcula y opera como sus viejos maestros del PRI le enseñaron. Vaya nota, porque en efecto no hay que echarla en saco roto, porque nos está revelando el carácter de priista de Ricardo Monreal, y quién mejor que Beatriz Pajés para describir a un personaje de su calaña, una mujer que ha vivido siempre de los presupuestos priistas, que hoy mismo tiene una gran asociación con el gobierno priista del Estado de México, y bueno, pues ella hace estas recomendaciones. Ricardo Monreal tiene que romper de manera contundente con Morena, tiene que romper de manera contundente con López Obrador. El zacatecano, dice Beatriz Pajés, está obligado a no dejar ninguna duda de que forma parte ya de un proyecto distinto, pero es que ya no hay dudas, querido Vicente. Todo el mundo sabemos que Ricardo Monreal está mirando hacia otra parte. Todo el mundo sabemos y se le tiene en la concepción de un traidor, no a López Obrador, no a la Cuarta Transformación, sino se le tiene como a un traidor al pueblo de México, y eso es lo gravísimo, y él lo sabe muy bien, de modo que sus propios analistas, a los que les paga por publicar esas notas panegíricas en los medios de comunicación corporativos, no se van a dar abasto. Lo sabe perfectamente Ricardo Monreal. Pues bueno, el pacto Monreal-Krill, dice esa portada, pero
público memorioso, nos debe quedar algo muy claro. Ricardo Monreal le midió, como decimos en el barrio, el agua a los camotes y se dio cuenta de que si se va de Morena, las va a pasar duras, va a pasar las de Caín. Y bueno, en efecto, Beatriz Pajés no se equivoca al ver un tipo de su calaña. Son priistas, Ricardo Monreal no le alcanza, yo diría, ni siquiera para la presidencia de la República, yo diría que no le alcanzaría ni para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pero pues ahí pueden disentir sus amigos y Gibran Ramírez Reyes y otros personajes que intentan hacerle el caldo gordo, pero él lo sabe muy bien y por eso no se presentó en la marcha del domingo porque sabía del repudio que le tiene el pueblo de México. Mi querido Ricardo Sevilla, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que se suscriba a tu canal, para que te lean la columna, para que esté al pendiente de las moquetizas que le estás metiendo a Raimundo Rivapalacio por hacerse el tío Lolo, como el tío Lolo, sobre los negocitos de su patrón, el dueño del periódico El Financiero, que por cierto fue el que recibió 100 millones de dólares de préstamo, ¿no? En tiempos de Peña Nieto. ¿Qué cosas tiene la vida, Mariana? Mi querido Ricardo, ¿por qué no cerramos con la invitación de todos los días? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, un placer coincidir contigo, con la audiencia de Sin Censura, este medio de comunicación libre como el viento. Síganos, por favor, en nuestras redes sociales, en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme, por favor, en el diario Basta. Hoy tenemos informativo en Ricardo Sevilla, los datos duros. Échele un ojo a nuestro portal de investigaciones Paralelo 24 y, por favor, síganos aquí en Sin Censura, donde estamos participando al filo de las 11 de la mañana. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, y si todo marcha bien, ojalá que sí, nos encontramos por aquí el próximo lunes. Claro que sí, te mando un abrazo, Ricardo, muchas gracias por presentarnos los datos duros, por hablar sin censura, el maestro Ricardo Sevilla, hablando sin pelos en la lengua. Momentos a dos amigas importantes en este espacio sin censura. Saludo primero a nuestra corresponsal, a nuestra reina de Xochimilco, la querida Alina Duarte, que ya llegó a Sin Censura. ¿Cómo estás, Alina? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Vicente? Saludos a ti, a toda la audiencia, ya bastante feliz de estar nuevamente aquí cerrando ya la semana en Sin Censura. Claro que sí, y saludo a la asesora en políticas públicas, conductora de espacios en Capital 21, amiga de este espacio libre como el viento, Renata Turrent. ¿Cómo estás, Renata? Buenas tardes. Hola, mi querido Vicente, mi querida Lina y por supuesto a todo el auditorio, qué gusto estar con ustedes. Oigan, a ver, déjenme entrar así, de sopetón. Estaba Monreal que se va, y que no se va a ir, dice, de Morena. El problema es que considero que Monreal ha quedado lastimado, ¿no? No sé si incluso su capacidad ha quedado lastimada como coordinador de los senadores de Morena después de tanto jalón de oreja, pelo, escupitajos y piquete de ojo. ¿Cómo ves el caso de Monreal, querida Lina, con lo que anuncia ayer? Pues mira, yo creo que esto no nos debe sorprender. Monreal ha sido muy claro en dónde está parado, ¿no? En dónde está situado y nos lo comprueba todos los días asistiendo a presentaciones de libros en contra de la 4T, tomándose fotos con Santiago Krill, con Xochitl Gálvez, asumiendo su lugar. Él le llama reconciliación. Yo creo que tiene que ver con una empatía, ¿no? Ideológicamente hablando con la oposición y que creo que desde ahí ha estado situado durante al menos más visiblemente los últimos meses. La pregunta aquí es, ¿qué le detiene? ¿No? Yo creo que había amenazado, o eso era el entendimiento del debate sobre la mesa, había amenazado con que se iba a llevar a parte de la bancada haciendo un lilitellazo, ¿no? Que no nada más se va a ir él, se va a ir con varios. Sin embargo, yo creo que eso no logró consolidarlo, no ha logrado consolidar
encontrar una alianza que le sea redituable con la oposición, y al final, bien lo dice el gurú Vicente Serrano, el miedo no anda en burro. Entonces, yo creo que la pregunta hoy que tendríamos que estarnos haciendo es ¿por qué no se va? ¿Será por la prebenda, las prebendas del Senado, porque tener un curul sobre el cual maniobrar y asumirse todavía parte de la Cuarta Transformación le es más redituable, porque desde ahí puede pagar a sus asesores, asesoras, desde ahí puede construir su corriente que la ha venido construyendo desde hace tiempo atrás? Creo que ya nos ha demostrado de qué lado quiere estar, de qué lado está. Estas fotos del día de la marcha, entre paréntesis, entre comillas, yo defiendo al INE, pero no se presentó en la marcha del día 27, también, ¿no? Por una suerte de, no esto que dicen, siembra vientos y cosecharás tormentas, ¿por qué no se paró ahí? Y aunque no se paró, la gente le rechazó a través de pancartas, carteles, botargas, su nombre estuvo presente y no necesariamente vitoreándolo, no necesariamente aplaudiéndolo, exigiendo que se quedara. Incluso no hubo mantas, ¿no? De este sector que dice apoyarle o que está por la reconciliación, no sé si tú las viste, yo no las vi, que hubiese un sector que se asumiera abiertamente monrealista. Vi gente apoyando a sus corcholatas, a sus legisladores o lo que sea, pero no había gente monrealista abiertamente. Entonces, esa corriente se ha ido desvaneciendo y creo que también este ego con el que se ha venido manejando durante todo este tiempo le permitió creer que iba a tener un movimiento detrás de él, esperando a que él consolidara su movimiento. No pudo llenar la Arena México, no ha podido consolidar sus alianzas con la oposición, no tiene un respaldo popular. Este interés de ser presidente es totalmente un proyecto personal, desde el ego, ni siquiera desde las bases militantes. Y la pregunta también no solamente es qué le hace quedarse o por qué no se va, sino porque las y los ciudadanos mexicanos que votaron por este personaje no tienen las herramientas suficientes o tal vez no las han echado a andar para evitar que pase con lo de Lili Téllez, que al final la población le vota para representarles y termina traicionando al movimiento. Yo creo que esto que hemos dicho todo el tiempo durante todos estos años es más democracia, más herramientas de poder popular. No necesitamos más Lili Téllez, no necesitamos más personas que lleguen a través de un movimiento a una curul y que después traicionen los objetivos por los cuales la gente les votó. Y yo creo que eso, ¿no? Tendríamos que repensar todavía y seriamente las figuras de la revocación popular, el seguirnos inmiscuyendo dentro del debate público, seguir construyendo poder popular, porque creo que de traidores también está hecha la historia, y yo creo que todavía estamos en un momento no solo de cuestionar, sino de tomar, de que la ciudadanía, sobre todo quien le votó, pues realmente sea la que lleve a la delantera con este debate de qué hacer y si realmente a estas alturas le sigue representando un Ricardo Monreal. Y no solamente Ricardo Monreal, sino su equipito, ¿no? Alejandro Rojas Díaz Durán, su suplente, Gibran Ramírez, que se han convertido en, pues, claros golpeadores contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, contra Morena, contra la 4T, salvo que tú tengas otra opinión, Renata Turrent. Yo también pregunto si en este de quedarse Monreal en Morena va a haber un espacio para los Gibran y para los Alejandro Rojas Díaz Durán que han en los últimos días andaban desatados. Y yo no sé si también con lo que anuncia Ricardo Monreal ayer los deja exhibidos, ¿no? No sé, dame tu opinión, querida Renata. Claro, yo creo que a este punto, a estas alturas, nadie cree que Monreal está con el presidente, ni con el movimiento, ni con el partido, ni mucho menos, simplemente está usando la plataforma de Morena y su curul en el Senado para operar políticamente a favor suyo, ¿no? Eso creo que a todo mundo nos queda claro. Creo que tiene esta... parece un traicionero en cierto punto, incluso menos honesto que Lili Téllez, porque por lo menos Lili Téllez sí se fue, ¿no? Dijo, yo no coincido con este movimiento, y aquí habrá que hacer una autocrítica dentro de Morena sobre
qué perfiles jalamos, ¿no? Creo que es un movimiento amplio y eso es algo que hay que reconocer y es positivo en muchos casos, pero que sí tenemos estos dos casos, tanto Lili Telles como ahora Monreal, donde existen traiciones muy fuertes que afectan al movimiento obradorista, entonces que en un futuro esa autocrítica nos sirva para no volver a caer en algo así. Esto como un poco para empezar. Ahora, creo que hay tres temas muy importantes. El primero es estos argumentos tramposos que hace Ricardo Monreal, en específico estos que son dos, ¿no? El primero es que dices que yo hablo con todos y es por eso que me junto con la oposición, etcétera, un poco para poder echarse una maroma y explicar por qué se la pasa con la oposición. Y esto es falso, ¿no? Es totalmente falso porque todos los senadores de todos los partidos hablan con otros senadores de otros partidos, ¿no? Citlali Hernández, por ejemplo, ha sido muy clara en que ella tiene relación, por supuesto, con otros legisladores, porque es parte de su trabajo. Sería imposible avanzar cualquier agenda, incluso sería imposible explicar cómo se pasaron las reformas constitucionales, por ejemplo, en la primera mitad del sexenio, si no hubiera una colaboración entre legisladores de Morena y de otros partidos y viceversa. Ahora, entonces eso es falso, ¿no? También decir que está por un movimiento de reconciliación, también resulta un poco complicado de creer, porque ¿qué significa o cómo está operando este movimiento de reconciliación? Acercándose a personajes, ni siquiera digamos, a una base amplia social, no, a personajes que le han hecho muchísimo daño a este país y que jamás se han disculpado. Todavía, si fuera un grupo de políticos que hubieran hecho mucho daño, se hubieran equivocado y se hubieran disculpado por lo que hubieran hecho, hubieran tenido un plan de reparación por lo que hubieran hecho, no sé, Santiago Krill, incluso vaya, con toda la gente que hoy Ricardo Monreal hace alianza, pues yo diría, bueno, ok, está buscando, no sé si estoy de acuerdo o no con su estrategia, pero sí está buscando ampliar los acuerdos, etcétera, ¿no? Pero esto es falso. Está sentado con la oposición, como bien decía mi querida Lina, haciendo prácticamente una operación política para ese lado, como lo hizo presuntamente, vamos a decirlo presuntamente, en la capital del país en las elecciones de 2021, en específico en la alcaldía Cuauhtémoc. Ahora, lo segundo es, creo que vale la pena entender, es cuál es la apuesta de Monreal, y en este punto no me voy a meter porque creo que Alina ya hizo un grandísimo análisis sobre cuál es su apuesta y creo que coincido totalmente con ella, ¿no? Son ambiciones personales probablemente demasiado salidas de las posibilidades reales que él tiene, que como bien sabemos es querer ser presidente, pero que sí probablemente tiene esta ambición de ser el candidato que podría llegar a unificar al PRIAN y a MC, ¿no? Cosa que MC siempre ha dicho que ellos van por fuera. Entonces, quizá su ambición es poder ser el candidato que logra conjugar a toda esta gran oposición que ideológicamente están en el mismo lugar, pero que MC, por una estrategia partidista, ha decidido no aliarse electoralmente con ellos. Entonces, quizá él podría ser, digamos, el pegamento que pudiera llevarlos juntos y quizá si no le alcanza para la presidencia, sí para la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Y por último, para cerrar, creo que es importante también analizar por qué Morena no lo ha sacado. Y creo que, porque creo que es una pregunta que sucede o se hace mucho dentro de los simpatizantes, y yo creo que es muy complejo. No estoy diciendo, porque no tengo una respuesta, no estoy diciendo si es una decisión correcta o no, simplemente creo que es una decisión muy compleja, porque si lo echan, porque vaya que tiene razones el Comité de Honor y Justicia para sacarlo, si lo saca, en realidad es que le permite victimizarse y ser una figura de mártir que le sirve a él en lo personal, pero que también le sirve como una construcción de una candidatura por parte de la oposición. Entonces, esa operación política tendría, y probablemente esa es la razón más obvia por la cual Morena no lo ha sacado y por la que está cuidando, ¿no? Entonces, creo que aquí la pregunta que Morena se está haciendo, y que repito, yo no tengo la respuesta, no estoy muy clara, hay días que digo, no, ya, que lo saquen, y otros días que digo, bueno, no sé dónde hace más daño, y creo que con eso cierro con esa pregunta, ¿dónde hace más daño
al movimiento Ricardo Monreal, dentro o fuera de Morena, ¿no? Entonces, claro, lo mejor para Morena sería que él tuviera la honestidad de salir. Hemos visto que no lo ha hecho, entonces tendrá Morena que decidir si se queda, si toma la decisión de dejarlo o no, y creo que esta decisión se resume a pensar en dónde hace menos daño. Así es, y hablando de la oposición, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la mañanera desde Veracruz, lo dijo con todo, ¿eh? Claudio X da órdenes a Vandalito, a Marco y al muy chucho de Zambrano. Vamos a ver, escuchar lo que dijo el presidente en la mañanera allá en Veracruz, mi querido David. Tienen muy malos asesores. Imagínense que el jefe político es Claudio X González. Él es el que le da orden al del PRI, al del PAN, al del PRD. Y mi pregunta sería, ¿qué experiencia política tiene Claudio X González? Una pregunta que se cae de la mata, mi querida Alina Duarte, pero bueno, así el presidente pone a Claudio X como el patrón de los líderes de estos partidos. Me llamó la atención que todavía no menciona a Movimiento Ciudadano el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero por ahí anda trabajando en eso Claudio X González, ya lo hemos consignado en varias ocasiones. Querida Alina, ¿cómo ves el hecho de que ya el presidente lo ponga como patrón de estos, aunque luego vayan a diferentes medios y lo nieguen? Y me refiero, por ejemplo, a Chucho Zambrano, ¿no? No, claro, mira, yo creo que hoy lo que hemos visto durante las últimas semanas ha sido esa rearticulación de las derechas ideológicamente hablando, no solo electorales, y creo que eso es bien importante señalarlo, porque hay sectores de clases medias que no necesariamente se identifican con el PRI, PAN, PRD, pero que un discurso, ¿no? ONGero, como se le dice en esta parte, encabezado específicamente por Claudio X González, pues obviamente pues se sale, ¿no? De esta rutina de Marco Cortés, de Chucho Zambrano, etcétera, etcétera. Y esa es la labor que Claudio X González ha decidido emprender desde hace varios años, desde un sector empresarial, desde una pseudoizquierda, ¿no? Que en realidad lo que vemos es la defensa abierta del establishment, del status quo aquí en el país. Y en ese sentido creo que no hay mucho que negar ni mucho que ahondar. Claudio X ha fungido, ¿no? Pues sí, como una suerte de patrón, por mucho que se le quiera denominar con eufemismos, coordinador ideológico, etcétera, etcétera. Lo cierto es que él es el que ha estado incluso llamándole la atención y poniendo puntos y comas a una oposición que no tiene brújula, que ha estado perdida durante al menos estos 4 años, que no ha sabido reconfigurarse, que tienen que echar mano de medios de comunicación, que tienen que echar mano de sectores empresariales, y que aún así la primera vez que hemos visto que han tenido relativamente éxito, entre comillas, ha sido justamente con el tema del INE, en el cual han puesto, como se dice, todos los huevos de la gallina en la cesta, ¿no? Le han apostado todo, han echado toda la carne al asador, porque han encontrado en el INE ese elemento en el cual pueden aglutinar a las clases medias, pueden aglutinar a una oposición ideológica al obradorismo. El INE puede aglutinar ese sector clasista, racista, incluso también desmemoriado, ¿no? Ahora resulta que vamos a defender a un instituto que también orquestó y permitió fraudes, compra de votos, que se hizo de la vista gorda con Monex, que hizo caso omiso con el fraude del 2006, pero que sí nos llamó a comparecer a periodistas, a ciudadanos, por tener una cuenta de Twitter, por promover la consulta popular,
popular, que ha asumido roles que ningún país de América Latina hemos visto. Entonces, Claudio X al final representa a ese sector que hay que también incluso ir adentrándonos conforme pasan los meses en quienes más están buscando fungir como esos articuladores. Articula un sector ya ideológicamente mucho más de ultraderecha que no entiende razones. En el caso de Frena, ¿no? Que hablan del comunismo, incluso leía algunos articulistas que están hablando del neorracismo en la 4T, se están inventando una serie de cosas, pero eso es importante porque les está tratando de dar una brújula que han perdido durante muchísimos años y por lo cual también se explica en parte la victoria de la Cuarta Transformación y el abrumador apoyo que tienen, porque no han logrado, pues, afortunadamente, no han logrado mermar dentro de la mayoría de la población mexicana, no los ven como una apuesta, no tienen un proyecto realmente, y hoy lo que vemos es que en esa necesidad de nuevamente reconquistar curules, reconquistar espacios mediáticamente hablando, de hacer que cierto sector de la burguesía nacional tenga nuevamente impacto, que vuelvan a conquistar estos espacios, los cuales fueron perdiendo en el Senado, en el Congreso, obviamente la presidencia, pues ahora tratan de articularse en torno al INE, pero también con un claro patrón y liderazgo, porque también Claudio X no solamente opera territorialmente, ¿no? Sino que es alguien que, a diferencia de la derecha mexicana, tiene articulaciones directas con la derecha regional, que sabe moverse en los espacios de periodismo, ¿no? En los espacios de organizaciones de la sociedad civil, espacios empresariales, tiene ese multitask que mucha de la derecha en México no tiene. Entonces, no es sorpresa, pero creo que sí es súper importante tenerlo en el radar, tener claro los objetivos que hay detrás de este personaje para justamente saber por dónde se mueve, hacia dónde va y sobre todo eso, ¿no? Saber qué hacemos, pues primero desde el periodismo independiente y la otra como mexicanos y mexicanas, estando al tanto de la vida pública de este país, cómo logramos desarticular esas narrativas, cómo logramos desarticular ese discurso de odio también naciente dentro de nuestra sociedad, bueno, no naciente porque ya llevan muchos años insistiendo en este discurso de odio, pero sí creo que al menos este discurso que se está rearticulando, Vicente. Así es. Bueno, el Claudio X González, cuestionado hoy por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se la pasa tuiteando y retuiteando, y nada más habría que darse una vueltecita por su cuenta en Twitter para entender pues que no tiene idea, y si el patrón no tiene idea, por eso la oposición está como está. ¿Cómo ves lo que dice el presidente, mi querida Renata? Sí, totalmente, mi querido Vicente. Creo que así como todos sabemos que Monreal está fuera de Morena y del movimiento, también todos sabemos que Claudio X González ha fungido como el coordinador del PRI, del PAN, como alianza, ¿no? Entonces, y creo que los mensajes que se filtran o que saca Laida Sansores el martes pasado, pues confirman esta relación de liderazgo y en cierta forma de subordinación por parte de Alito Moreno a Claudio X González, y que probablemente se replica en otros partidos con Marco Cortés, por ejemplo, ¿no? Creo que aquí hay dos temas interesantísimos. El primero es lo antidemocrático que resulta que un oligarca como Claudio X González esté tan metido en la política, tan metido que coordina a los dos partidos más grandes de oposición sin haberse presentado una sola vez en las urnas o en la contienda electoral o en el mundo político público abiertamente, ¿no? Eso es muy sintomático de la manera en la que se hacía política previa al 2018, que eran que los grandes empresarios, que el poder político era quien en realidad tomaba las decisiones públicas de nuestro país. Estaban sentados en la cabecera de las decisiones de Palacio Nacional, y que la entrada de un presidente que abiertamente dice que va a separar el poder político del poder económico, como lo hizo Andrés Manuel López Obrador desde el inicio de su sexenio,
les hace cortocircuito y entonces empiezan a buscar otras formas de poder mantener su poder político. Repito, un poder político que es antidemocrático porque nadie los eligió, nadie nunca, ni siquiera públicamente son honestos en cuanto a las operaciones políticas que hacen desde el poder económico. A mí me parece que tendría que ser algo que aquellos que están tan a favor de la democracia pues tendrían que estarse cuestionando, ¿no? Porque este señor que nunca se ha presentado a las urnas, que nadie lo hemos elegido, tiene tantísimo poder político. Y creo que esto me lleva a mi segundo punto, que creo que Alina ya, como siempre, hizo un grandísimo análisis ahorita en su intervención, de cuál es el papel del INE y cuál es el papel de este discurso alrededor del INE, porque más que quizá el propio INE es este discurso que se logró coordinar o que se logró articular alrededor de una falsa defensa a la democracia, pero sí a una defensa en específico a ciertos consejeros del INE. Aglomera a un grupo, como ya habíamos dicho en este espacio, que se organiza alrededor de la figura de López Obrador, paradójicamente, ¿no? Se organizan en el antiobradorismo, porque hay sectores muy distintos que fueron los que acabaron marchando por el INE, ¿no? Es parte de la sociedad civil, como ahorita le llamó mi querida Lina, que no me acuerdo, pero yo me estaba riendo de ahorita lo dijiste, pero ahorita me recuerdas, de la sociedad civil como, según esto, apartidista, pero que siempre han votado por el PAN, por esta cúpula y este grupo de impresentables del PRIAN, como es Fox, como es los Calderón Zavala, Roberto Madrazo, etcétera, que también ahí no les dio comezón marchar con ellos, y que a mí esta parte que creo que hay que ser cuidadosos es esta ultraderecha que vimos venir a hacer esta conferencia aquí a la Ciudad de México el 18 de noviembre, y que si bien hoy no son una alianza formal con este aglomerado de defensa al INE, pues sí, no tengo duda que eventualmente serían aliados naturales de esta gran aglomeración antiobradorista y que por lo tanto podrían jalar la agenda de este aglomerado todavía más a la derecha de lo que ya están, y eso siempre hay que tenerlo como focos rojos, ¿no? Y que creo que, no me quiero desviar mucho, pero la marcha del 27 de noviembre y esta concepción del humanismo mexicano es una respuesta política y democrática a este grupo reaccionario antiobradorista, ¿no? Y por último, para cerrar, creo que es curioso, como para quienes aún tengan la duda de que por lo menos ciertos consejeros del INE se comportan de manera muy antidemocrática y muy alejada de lo que en realidad tendrían que estar defendiendo. Yo los invito a que vean, no sé si mi queridísima Ceci me alcanzó a leer en el chat, pero... Sí, ya lo tenemos. Sí, buenísimo, sí, porque Ciro Murayama pone un tuit ayer, es gravísimo lo que pone, ¿no? Y creo que esto ejemplifica mucho la manera en la que el INE, bajo el liderazgo de estos consejeros que parecen más que están defendiendo un partido político, Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba. Imagínense, el consejero del INE diciendo que es una buena noticia que en el 2023 no vaya a haber consultas. Literalmente, en la descripción del trabajo de un consejero, en las labores que tiene que hacer el Instituto Nacional Electoral, es la profundización de la democracia. No lo digo yo, lo pueden buscar en la página de internet del INE. Es parte de los objetivos que tiene el instituto, profundizar la democracia. Ustedes díganme si hacer consultas populares no sería una profundización de la democracia básica, mínima, que tendrían los consejeros que estar impulsando, no alegrándose porque o celebrando porque no va a haber una consulta popular, ¿no? El próximo año. Entonces, a mí me parece de verdad muy sintomático, muy transparente por parte del consejero Ciro Murayama.
que por un día digan que son los grandes guardianes de la democracia y por al otro día estén celebrando que el derecho constitucional que tenemos los y las mexicanas de tener consultas populares no se vaya a presentar en 2023 porque ya se pasó la fecha. Es verdaderamente una vergüenza, pero que creo que en cierta forma es positivo que sean tan transparentes para que no puedan seguir engañando a la gente, como lo ha hecho Claudio X González metiéndose en la política toda la vida, como lo han hecho varios personajes, desgraciadamente, de la vida pública de nuestro país. Por cierto, a ver, ojalá que la autoridad correspondiente me preste atención, porque me fueron a buscar del Instituto Electoral de Sonora, una notificadora de la Unidad de Oficiales Notificadores del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Sonora, porque recibieron a su vez un oficio remitido por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. ¿Me andarán buscando para algo en particular? ¿Qué dije ahora? ¿De qué se trata? Ahí les encargo, porque me acaba de enviar la familia el documento que me dejaron puesto en la puerta de mi casa. ¿Para qué soy bueno? A sus órdenes. Mi querida Alina, por cierto, uno de tus personajes favoritos, Claudio X González, Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba explotó. Ya basta de mentiras. Y de pronto dije, vaya, ya nos va a ser honesto. Ya se va a sincerar. Vea estas declaraciones explosivas. Muy enojado Lorenzo Córdoba, el que anda persiguiendo a Lina y a otros compañeros. Y ahora a ti, bienvenido al club. Pues no sé de qué se trate, pero ahí después les cuento. A ver, vamos a escuchar a Lorenzo Córdoba. Astringencia presupuestal. Vuelvo a insistir, el tema, nadie está en contra de la austeridad y mucho menos. Y por cierto, hablando de posverdad y demás, nadie, lo digo así, nadie, no sé si en México, pero en el INE incumple la Constitución. Ya estuvo bueno de mentiras. Nadie incumple la Constitución. Lo que la Constitución prohíbe es que haya funcionarios públicos que tengan una remuneración mayor a la del presidente de la República. No salario. Y la remuneración lo dice la Constitución. Son las prestaciones en efectivo, pero también las que son en especie. Son prerrogativas, digámoslo así, traducidas, por ejemplo, en prestaciones, pero también son las entregas materiales de bienes. Y si la Cámara de Diputados, hablando de rendición de cuentas, cumpliera lo que la Corte le ha ordenado desde hace ya más de 3 años, cosa que no han hecho, es decir, determinar cuál es la remuneración del presidente de la República, nadie, al menos en el INE, tendría una remuneración mayor, porque no la tenemos a la del presidente de la República. Nosotros no tenemos afanadores militares que nos hagan, entre otras cosas, como hoy sabemos, el servicio de doméstico, de limpia de nuestras habitaciones, que además las pagamos nosotros. Ahí te perdí, Vicente, no sé si todos escuchaban, más o menos entiendo el contexto, no sé si solo yo te perdí el audio o todos y todas. ¿Ahí tú me escuchas? No sé qué Adelante, Alina. Ahí está, es que lo que pasa es que no escuchaba tu última reflexión, Vicente. Te decía que estoy anonadado viendo qué tanto odia a Lorenzo Córdoba al presidente Andrés Manuel López Obrador, que ellos no tienen militares en labores de limpieza. Y no, nadie viola la Constitución, dejémonos de mentiras. O sea, somos una bola de pendejos todos. El señor es una blanca palomita, básicamente, ¿no? El que está en contra, como alguien muy cercano que decía, o estás conmigo o estás en mi contra, ¿no? Literal. Claro, yo creo que
están construyendo, ¿no?, esa contranarrativa, pero más alejada de la realidad que nunca. El Instituto Nacional Electoral nos ha demostrado a través de esa cúpula, y yo creo que también, aunque hemos insistido en que hay una diferencia entre funcionarios, funcionarias, incluso en el tema de las consultas populares a las cuales se ha negado Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, mientras hay gente dentro del instituto, del mismo INE, que nos ayudó a contar los votos, que nos decía es que es claro, ¿no?, que incluso las firmas se rebasaron. O sea, es decir, hay dos perfiles dentro del Instituto Nacional Electoral. Esta cúpula ha insistido en más de una ocasión demostrarnos que quieren construir una realidad paralela, que nos andan, eso, ¿no?, pendejeando todo el tiempo, día y noche, que creen que uno no está al tanto de lo que están haciendo, lo que están diciendo, a pesar del cinismo con el que lo hacen. Esto que decía Renata hace un momento, este sit que tuiteaba de Ciro Murayama, me parece alucinante. En un país donde el hashtag de la oposición es yo defiendo al INE, y que ahora Ciro venga a decir que es una buena noticia el hecho de que no haya consultas populares, cuando lo que estamos pidiendo justamente desde la ciudadanía es el hecho de reivindicar las consultas populares e incluso incluirlas dentro de una democracia participativa, dentro de la construcción de un poder popular que tome las riendas de las cuestiones más importantes. Incluso esto, ¿no?, el decir nuestros legisladores, legisladoras, senadores no están a la altura, hay que revocarlos, hay que hacerlos formar parte del debate popular. Vienen estos personajes a decirnos que no ganan más que el presidente, que ¿por qué no sale a hablar de todos los beneficios de los cuales ha sido sujeto Lorenzo Córdoba, de cómo nuestros impuestos le pagaron su boda, del racismo interiorizado dentro de esta institución, del clasismo con el que se manejan? Y yo creo, Vicente, que además hay que poner mucho énfasis. Si bien estas medidas legislativas, judiciales más bien, y mediáticas en contra de personajes de la izquierda en América Latina, definido como lawfare, han sido la constante en al menos los últimos 20 años, o incluso también recordar que uno de los primeros ejemplos de lo que ocurrió de este tipo de situaciones fue México con el intento de desafuero en el 2004. Lo cierto es que hoy México nuevamente está a la vanguardia con un INE que se ha tomado atribuciones que no les corresponden. Esto de ir a acosarnos a nuestros hogares, de preguntarnos en estos citatorios por los domicilios de otros compañeros, el llamarnos a comparecer ante esta institución, el hecho de citarnos a periodistas, a tuiteros, tuiteras, mexicanos, mexicanas, que solo por tener una red social y cuestionar a ciertos personajes, a cierta corriente ideológica, obviamente conservadora, porque quien cuestiona del otro lado para acá no son citados por el INE. Eso tenemos que tenerlo muy claro al momento de insistir en que no podemos dejar a un instituto que haga lo que le dé la gana, que tenemos que seguir presionando para que realmente sea un árbitro que beneficie a las mayorías y a las poblaciones históricamente excluidas que no han sido tomadas en cuenta. Entonces, estos discursos de Lorenzo Córdoba me parecen de verdad hasta esquizofrénicos, me parecen una joya en materia de lo que es capaz, ¿no? Un personaje como este que niega, un personaje negacionista, un personaje que construye sobre realidades paralelas, discursos que no se sostienen, no se anclan en la realidad, pero sobre todo creo que nos dan más razones para seguir exigiendo que estos personajes no vuelvan, porque el INE es claramente esa representación de que lo viejo no termina de morir, pero lo nuevo tampoco acaba de nacer. ¿Cómo ves tú, mi querida Renata, para cerrar con tus opiniones, con tus comentarios? Sí, bueno, yo lo primero que quisiera decir es que el consejero presidente debería serenarse un poquito, porque no es la primera vez que sale gritando, y bueno, no es la manera correcta de dirigirse es un servidor público, es una figura pública, y no es correcto, creo yo, pues que se dirija a la gente con gritos, y no sé si se acuerdan, una vez también que a un compañero, un estudiante en la UNAM también se le puso así, otra vez le gritó un diputado, vaya, claramente tiene un problema de control de ira o control de su personalidad, y bueno, pues sería bueno que se serenara, ¿no? Porque es un servidor público y pues tiene que respetar a la audiencia que lo escuchamos, y cuando se pone a gritar, nadie está en contra de la austeridad, nadie gana, bueno, no es correcto, ¿no? Podría hacerlo, podría dar sus argumentos, incluso podría mentir como lo hizo, y ahorita les voy a dar el artículo que cita Fabricio para
justamente exhibir que es una mentira lo que dice Lorenzo Córdoba, pero podría hacerlo de manera serena, ¿no? Entonces él dice en uno de sus gritos que nadie está, y estoy citando, nadie está en contra de la austeridad. Bueno, jamás el INE bajo su presidencia ha tomado una sola acción que vaya en línea con el plan de austeridad, con la austeridad que, dicho sea de paso, no es un capricho del presidente, no es una cuestión que se pasó legalmente mediante el Congreso y por lo tanto pues es algo que en nuestra democracia avala, ¿no? Así funciona nuestro sistema político. El Congreso pasa leyes y los servidores públicos pues tendrían que respetar esas leyes. Entonces, el hecho de que no estén queriendo bajarse su sueldo a lo que les corresponde, que es menos que el presidente de la República, pues es violatorio a las leyes de nuestro país, y esto un poco es incongruente con toda esta narrativa que han querido crear sobre cómo ellos respetan la ley y la democracia, etcétera, ¿no? Bueno, pues es muy, no solamente es ilegal, sino también es antidemocrático, porque estas leyes pasaron por el Congreso, no es que el presidente López Obrador se las haya inventado nada más así, porque así no funciona nuestro sistema político. Lo segundo es que Fabricio Mejía ayer ponía en un tuit justamente el artículo al que él hace alusión, al que Lorenzo Córdoba hace alusión, y el cual pues él tergiversa o miente, ¿no? Entonces, lo que dice la Constitución, según el artículo 127, es salarios, dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones y compensaciones. Entonces es falso eso que menciona el consejero presidente, Ciro Murayama, en cuanto a que el servicio, que además es totalmente una mentira la manera en la que la presenta, que no tiene militares limpiando su casa, etcétera, ¿no? O sea, es claramente, está ahí haciendo un berrinche, un posicionamiento político, porque no es casualidad que meta el tema de los militares, cuando tendría que ser, es el presidente del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Tendría que, uno, comportarse como, insisto, con más serenidad, y dos, con la imparcialidad que le requiere este puesto. Y en este último punto de la imparcialidad que claramente los consejeros del INE no han podido demostrar, pues es curioso un poco. A mí me gustaría cerrar mi intervención mostrando esta inconsistencia o esta incongruencia de aquellas personas que pues que dicen que no les gusta Andrés Manuel López Obrador porque, entre comillas, acumula todo el poder, ¿no? Yo no sé a qué se refieren con poder, ¿no? Porque cuando hablan de poder pareciera que solo el único poder que existiera en este país es el poder ejecutivo, ¿no? Y Violeta Vázquez Rojas esta semana en La Hora de Opinar justamente le da ahí una lucha tremenda con puros argumentos a Denise Dresser, quien solamente se la pasó insultándola, justamente cuestionando por qué creen que el único poder que existe en este país es el poder del Ejecutivo, o sea, del presidente, cuando pues existen muchísimos otros poderes en México, empezando y especialmente el poder económico. Entonces me parece curioso decir que no quieren que se acumule tanto poder en un solo personaje, en este caso el presidente, pero que al mismo tiempo están en contra de la democratización del poder, y les doy dos ejemplos que han estado en contra. El primero es la reforma electoral, la cual justamente proponía que los magistrados y los consejeros se eligieran por voto popular. ¿Qué significa esto? Que en vez de que una cúpula de 3, 4 dirigentes de partidos tomen decisiones de los árbitros electorales basados en una lógica de cuotas, pues que más bien lo elija la gente, ¿no? Eso sería una política de democratización del poder. Estuvieron en contra. Otro ejemplo es el que se niegan sistemáticamente a que los mexicanos podamos ejercer nuestro derecho constitucional a las consultas populares, que también es una forma, como ya bien decía Lina, de ampliar el poder que tiene el pueblo, de decidir el rumbo de su país, y que, insisto, tanto los consejeros del INE como toda esta aglomeración antiobradorista, pues ha estado en contra de que los y las mexicanas podamos tener ese espacio de decisión pública institucionalizada
en la vida pública de nuestro país mediante las consultas populares. Entonces, me resulta un poco inverosímil que por un lado digan que están en contra de que se acumule el poder en un solo hombre, pero al mismo tiempo ese hombre que está tratando de democratizar el poder, ellos se lo bloquean mediante las vías institucionales. Mi querido Vicente, mi querida Lina y por supuesto nuestra querida audiencia. Mi querida Renata, ¿por qué no cerramos invitando como siempre a tu trinchera, que es activa, cada vez es más activa después de las cosillas que han ocurrido en los últimos meses, mi querida Renata? Ya estoy de regreso, ahí hasta me andaba peleando con el Macluf y el Marieto, que andaban diciendo que era un fracaso, que el hecho de que la selección mexicana se hubiera ido era porque Morena es mediocre. Entonces pues yo le preguntaba, oye, entonces también vas a decir lo mismo de Argentina, de Alemania o de Bélgica, ¿no? Es un poco ridículo el argumento que hace el señor Marieto Ponce. Entonces, bueno, pueden encontrar eso y más en mis redes sociales. Estoy en @rturrente en Instagram y en Twitter. Y también los miércoles en el Aquelarre, Capital 20. Desafortunadamente perdimos el audio de Renata, ¿no, compañeros? A ver si me ayudan a reconectar. Todos los miércoles el Aquelarre a las 10 de la noche, si recuerdo bien, por Capital 21. Desafortunadamente se desconectó así como de imprevisto el audio de la querida Renata Turren. Voy contigo, querida Lina, también para cerrar con tus redes sociales. A ver si ahorita recuperamos a Renata. Muchísimas gracias, Vicente. A mí me pueden seguir en Twitter, en @Alina Duarte _, en Instagram _Alina Duarte, en facebook.com /Alina Duarte Periodista. Ahí estaremos compartiendo información para que nos acompañen ya en este cierre de año, también con actividades dentro del Instituto Nacional de Formación Política. Ahí vamos a estar compartiendo, ya compartimos eventos que vamos a tener con el expresidente Rafael Correa de Ecuador. También van a venir compañeros, compañeras de Argentina para también compartirnos sus experiencias. Así que bueno, ahí estaremos difundiendo, y pues te mando un abrazo a ti, a Renata, a todo el equipo, a Ceci, a don David y a Toñito, y obviamente a toda la audiencia de Sin Censura. Claro que sí, mi querida Alina. A ver, Renata, nos quedamos a medias con el cierre. Ya volví. Bueno, nada más invitarlos a ver este último programa de la Aquelarre de la semana pasada, que estuvo Julio Álvarez y Casa, Elisa Godínez y Adrián Velázquez, que son de pronto también colaboradores de esta familia, que hicieron un grandísimo análisis sobre el humanismo mexicano. Se los recomiendo mucho. Ahorita en el chat se los pongo el link. Y por supuesto también leer la revista Sentido Común, y sobre todo mandarte un gran abrazo a ti, mi querido Vicente, a ti, mi querida Lina, a todo el equipo de producción. Y nuevamente se nos fue el audio. Pero bueno, les mando... A ver. Sí, ya te entendí, mi querida Renata. Dice que Sin Censura es el programa más chingón de las redes sociales, dice. Es lo que está diciendo, Renata, es lo que está diciendo. Mi querida Lina, te mando un abrazo. Sí, gracias, Renata. Un abrazo, Renata. Voy a la pausa y regreso para cerrar. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.